el arroz no provoca, maíz y arroz. Pero cebada, trigo, centeno, avena, sí. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de cereales, en el trigo, en la cebada, centeno, avena? La parte tóxica del gluten, que es los polipeptidogliadina, que son ricos en glutamina. El que llevaría es la glutamina. Es alimentos que tienen glutamina, serían los causantes de desencadenar lo que es la enfermedad de celíaca. Por tanto, hablamos de que los polipéptidos de gliadina, que son ricas en glutamina, y estos péptidos son tóxicos y provocan lesión intestinal que se da en los pacientes de este tipo de enfermedad. Glutamina entonces va a estar presente en cebada, centeno, avena y en el trigo, pero no en el arroz ni en el maíz. Las explicaciones de cuál sería la causa, hay 4 teorías diferentes que se van planteándose, diferentes teorías. La deficiencia enzimática, teoría tóxica y teoría tóxica es una, teoría inmunológica otro, genético y ambiental, ¿no? 4 teorías se va planteándose, donde en la primera menciona de que habría deficiencia de las disacaridasas en la superficie intestinal, y esas disacaridasas en la superficie intestinal, lactasa, sacarasa, tralasa, isomaltasa, que son de este grupo de los disacaridasas, la disacaridasa específica para degradar la glutamina estaría deficiente, y esto llevaría a que no se pueda degradar la glutamina en péptidos más pequeños como para que sean absorbidas. Ahí tenemos entonces que la deficiencia enzimática habla de las peptidasas específicas, las enzimas específicas para la degradación de estos carbohidratos a nivel de la luz intestinal. Habría deficiente para la degradación de la glutamina. De glutamina en péptidos más simples, y estos péptidos tóxicos de glutamina se acumulan en la mucosa y lesionan la superficie de absorción de las células que se descaman en la luz intestinal. Eso sería la deficiencia enzimática, un planteamiento enzimático. Otra teoría es la teoría inmunológica, que ya se habla ya también de que de la misma forma la glutamina desencadenaría una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal, provocando infiltrados inflamatorias de células mononucleares en la lámina propia. Entonces, otra teoría, una es la deficiencia enzimática, un planteamiento, ¿no? Para degradar la glutamina faltaría estas enzimas de las enterocinasas, o como es de las disacaridasas. Y la otra es la teoría inmunológica, muy aparte de la teoría enzimática. La teoría inmunológica habla de que la glutamina acumulada desencadenaría una reacción inmunitaria a nivel de la mucosa intestinal, inflamación de la lámina propia, donde va a haber acumulación de células mononucleares. Por tanto, esta teoría inmunológica va a llevar a esa alteración del síndrome de mala absorción. Teoría genética, factores genéticos, se han encontrado incidencia en hermanos mucho mayor que en la población general. No hay una relación hereditaria genética entre hermanos, hay más enfermedad celíaca de unos celíacos familiares más cercanos que en la población general. Y otro factor ambiental que se plantea que el serotipo 12 del adenovirus desempeña un patrón de patogenia de desarrollo tropical, porque ese adenovirus, su secuencia de aminoácidos de su proteína E16 del adenovirus
sería lo mismo que de la gliadina, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, la relacionan de que el adenovirus puede desencadenar también. Ahí tenemos entonces, entonces lo que estaban mencionando, que la enfermedad celíaca es un síndrome de mala absorción, donde va a haber la alteración a nivel de la mucosa intestinal. La enfermedad celíaca va a afectar no toda la capa del intestino, solamente la mucosa intestinal del intestino delgado, y entre todo lo que es duodeno, yeyuno, ileum, masa, yeyuno va a afectar. Hablamos de deficiencia enzimática, ya mencionamos que el causante de enfermedad del gluten sería la glutamina, ¿no? La glutamina, que está en los carbohidratos que mencionamos en trigo, cebada, centeno, avena. Esa glutamina, para que degrade glutamina deficiente enzimática, es el planteamiento de teoría enzimática. La teoría inmunológica, que esa glutamina desencadenaría una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal y provocaría inflamación de la lámina propia, llevando a la mala absorción. Factores genéticos, entre hermanos más frecuentes que en la población general, y otro, el adenovirus, también desencadenaría esta enfermedad celíaca. En realidad, aunque no es posible integrar los factores genéticos inmunitarios dietéticos en la patogenia del espurio celíaco, tampoco puede verse de forma aislada cada una de estas. En enfermedad celíaca, debido a la alteración de la mucosa intestinal, se va a producirse disminución de disacaridasas, fundamentalmente la lactasa y también las otras disacaridasas, ¿no? Y las hormonas secretina, colecistocinina, que lo que provocaría la reducción secundaria de la función pancreática. Bueno, no hay una especificidad. ¿Cuál sería la teoría? Si es enzimática, inmunológica, ¿no? Pero por la que vamos a ir en el diagnóstico donde se encuentran anticuerpos para este tipo de enfermedad, más relacionado sería al tipo de teoría inmunológica. Porque mire, ¿cuál sería la causa? Planteemos que sea una teoría inmunológica. La glutamina excedente en este tipo de cereales, esa glutamina desencadena la reacción inmunológica, ese proceso inflamatorio de la lámina propia. Entonces, desde ya va a existir un síndrome de mala absorción. No va a haber una buena absorción a nivel de la mucosa, de los enterocitos. Pero también en los enterocitos sus funciones no solamente se va a alterar la de la absorción, también de producción en esos enterocitos encargados también de producir las disacaridasas, como lo que es lactasa, sacarasa, sucrase, maltasa. Estos disminuirían en su producción y además también disminuirían la producción de la secretina, de la colecistocina de las células enteroendocrinas que está en la mucosa del intestino. Y si disminuye la secretina y colecistocinina, por intermedio también puede disminuir la secreción pancreática de los enzimas pancreáticas. En este caso, todas las enzimas pancreáticas, lo que son la lipasa, fosfolipasa, la amilasa, procarbopeptidasa, proaminopeptidasa, trixinógeno, quimotrixinógeno, todas estas estarían disminuidas, ¿no? Pero al estar disminuidos, también no va a haber una buena digestión, que también van a llevar a una mala absorción. Y aparte de la mala absorción, en este caso, como el desencadenante ha sido el dieta rico en carbohidratos de los cereales mencionados. Pero esto ¿a qué ha llevado? A un proceso inflamatorio por una reacción inmunológica en la mucosa. Y la mucosa se alteró. ¿Se alteró cómo? Porque no produce las disacaridasas, y eso nos hace plantear otra teoría que es deficiente de las disacaridasas a nivel de la superficie de los enterocitos, ¿no? Y por otra parte también altera la secreción secretina y colecistocinina, lo cual no va a haber la estimulación correcta para el páncreas para que pueda producir la cantidad normal de las enzimas pancreáticas y un cuadro de la mala digestión. Aparte de que en enfermedad celíaca va a haber mala absorción por la inflamación de la
lámina propia, por la reacción inflamatoria inmunológica que va a suceder en la lámina propia, también va a haber mala digestión porque las enzimas suficientes no va a estar suficiente como para degradar los carbohidratos, lípidos, proteínas. La base en el diagnóstico son características de peso, diarrea crónica, distensión abdominal, retraso de crecimiento. Por la diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal. Distensión abdominal es por el cuadro de síndrome mala absorción, ¿no? Mala digestión, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Atosea, todo va a llevar, y lleva la diarrea, pérdida de peso y falta de crecimiento. Eso es lo largo. Síntomas atípicos: dermatitis herpetiforme, anemia fosopénica, osteopenia. Dermatitis herpetiforme, deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina D, vitamina K, vitamina D, vitamina A, y además va a haber anemia fosopénica. Pruebas, las pruebas serológicas anormales, ¿no? Biopsia de la intestino delgada normal, mejoría clínica con dieta sin gluten. Las pruebas. Pruebas serológicas que vamos a mencionar, los anticuerpos que va a pedir: antigliadina, antirreticulina, ¿no? Antiendomicio. La biopsia determinaría, ¿no?, de la pared del intestino la mucosa estaría alterada, donde las características de la mucosa van a ser lisas y aplanadas, con infiltrados monocitos a nivel de la lámina propia. Mejoría clínica cuando se retira el gluten de la dieta. El cuadro clínico se presenta a cualquier edad. Los primeros síntomas inician en los niños, después puede desaparecer esto y volver a reaparecer en la tercera a sexta década de la vida. Se debe señalar que a veces estos enfermos no tienen síntomas digestivos, solo pueden presentar una anemia fosopénica sin pérdida de sangre o dolor óseo por osteomalacia. Sprue celíaco, enfermedad celíaca, un síndrome mala absorción típico. El paciente tiene diarrea, atosea, pérdida de peso, distensión abdominal y los demás signos, ¿no? Se señala la asociación de Sprue celíaco por la dermatitis herpetiforme, ¿no? Ahí está, deficiencia de vitamina A, diabetes mellitus, colangitis, colangitis esclerosante primaria y colitis linfocítica. O sea, esta asociación, ¿no?, con otras patologías inmunológicas puede estar acompañado. Síntomas. Los síntomas gastrointestinales celíaca dependen de la longitud del intestino delgado afectado en la edad del paciente. Los síntomas clásicos: diarrea, atosea, pérdida de peso, distensión abdominal. Diarrea, atosea, diarrea crónica, atosea, pérdida de peso, distensión abdominal. Debilidad y manifestaciones detrás de crecimiento. Es menos probable que en niños más grandes que en los adultos manifiesten signos de absorción deficiente notorio. Puede referir diarrea crónica, dispepsias, flatulencias, pérdida de peso. Muchos de los adultos no tienen las manifestaciones gastrointestinales. Puede haber manifestaciones extraintestinales que son los signos, las manifestaciones atípicas: depresión, fatiga, anemia fosopénica, osteoporosis, estatura baja, retraso de la pubertad, ¿no? Y también alteración de la piel, hiperkeratosis por la deficiencia de vitamina A. Alrededor del 40% de los enfermos dan pruebas serológicas positivas indicativas de celíaca, no tienen síntomas de la enfermedad, aunque no se conoce bien la evolución de estos individuos con celíaca silenciosa. Exploración física puede ser normal en casos leves o alguna manifestación presentar como lo que es la pérdida de la masa muscular o grasa subcutánea, la anemia, palidez por la anemia fosopénica, equimosis por deficiencia de vitamina K, hiperkeratosis, deficiencia de vitamina A, osteomalacia, falta de absorción de calcio por deficiencia de vitamina D, signos neurológicos por neuropatía y neuropatía periférica de deficiencia de vitamina B12. La exploración del abdomen puede revelar distensión, ruidos intestinales hiperactivos. Exámenes complementarios. Aquí tenemos entonces los anticuerpos
antigliadina, IgG, IgA o ambas están presentes en 90% de los enfermos. Sus títulos descienden luego de la dieta sin gluten. Ya no se recomienda por su menor sensibilidad, ¿no? Anticuerpos antiendomicio se encuentran niveles elevados en 90%, es el más recomendado. Los estudios con mayor precisión diagnóstico son los antiendomicio IgA y el antiendomicio transglutamina tisular. Ambos tienen una sensibilidad 90% y especificidad de 95%. Otra prueba es la anticuerpo anticeticulina, menos sensible pero más específico que las antigliadinas. Se ven también en otras entidades que se dan en la mucosa intestinal como la enfermedad de Crohn. Entonces, de lo que son de los tres tipos de antigliadina, antiendomicio y anticeticulina, el antiendomicio sería la que más tendríamos que pedirla. Si no podemos pedir los tres, entonces más inclinada a lo que es antiendomicio. Y otra es la biopsia intestinal, la biopsia yeyunal, la afectación de todo el trayecto entre yeyuno e ilio, más al yeyuno, ¿no? A nivel del yeyuno, más afectación va a ser. Son más llamativas en el yeyuno que en el ilio. La mucosa es lisa, plana, ausencia de vellosidades. Hay hiperplasia de las criptas, infiltración de células inflamatorias en la célula propia. Las células absortivas, en vez de que sean cilíndricas, ciliadas, va a ser escasos sus bordes en cepillo y las células van a ser un poco más aplanadas, cúbicas. Infiltrar inflamatorios linfocitos en la capa epiteliales. Complicar el legúmen intestinal y el inicio crónico ulcerativo de la matriz hepativa en la enfermedad celíaca. Diagnóstico: existen signos de mala absorción, ¿no? Existen signos de mala absorción, diarreas, esteatosea, distensión abdominal, ¿no? Pérdida de peso, alteración de la biopsia del intestino delgado, donde el epitelio es cúbico, con vellosidades más disminuidas. Además, va a tener presencia de monocitos a nivel de la lámina propia. Notable mejoría inmunológica y clínica cuando se quita el gluten de la dieta. Una de las características de la enfermedad celíaca es que en el tiempo previsto después de suspender el gluten de la dieta, las células absortivas se vuelven de cúbicas a cilíndricas, vuelven a recuperar. Ya aparece el borde en cepillo, la vellosidad aumenta su longitud y disminuye en la altura de la crista, disminuye la infiltración de células mononucleares en la lámina propia. Evolución: 80% de pacientes se recuperan con dieta sin gluten. La mejoría de los síntomas en cuestión de pocas semanas. No así en la prueba de función absortiva de la histología de ayuno, se demoran varios meses. Si el enfermo con esclerosis celíaca no mejora con la dieta sin gluten, hay que hacer algunas consideraciones respecto. Que el diagnóstico no haya sido correcto, se trate de otra enfermedad. Que el enfermo no esté cumpliendo con la dieta. El paciente presenta además insuficiencia pancreática o que tenga déficit de la lactasa. El pronóstico es excelente en aquellos enfermos que responden a la dieta sin gluten. Es fatal en la prueba celíaca grave si no se diagnostica y trata adecuadamente. Los pacientes con esclerosis celíaca tienen riesgo de enfermedad maligna, una tasa aumentada doble de lo habitual. El tratamiento, lo primero es la dieta sin gluten. Ahora, ya las probables causas desencadenantes, deficiencias enzimáticas, causas inmunológicas, causas hereditarias, ¿no? O factores ambientales que hemos mencionado. De todas estas, lo que más se aproxima a la causa serían las causas inmunológicas, por el hecho de la presencia de los anticuerpos que sí van a estar presentes, ¿no? En la enfermedad celíaca. Para diagnóstico nos va a dar la antigliadina, anticeticulina, la antiendomiciales, anticuerpos antiendomiciales, ¿no? Ahora, en el tratamiento dieta sin gluten, evitar los productos como trigo, centeno, cebada, avena, excepto arroz y maíz, ¿no? Suprimir todos los disacáridos, ¿no? Todos los disacáridos, aparte, suprimir trigo, centeno, cebada, etcétera, leche también y sus derivados, suprimirla por espacio de 6 meses, que el tiempo en que les desborde el cepillo de los enteros se genere. Dar la deficiencia de las vitaminas faltantes, vitamina A, vitamina D,
vitamina K, ¿no? Y otro sería los corticoides que sean utilizados, porque pensando siempre en una causa inmunológica, ¿no? Pero más que todo, un tiempo utilizaremos la corticosteroides. Si es una enfermedad inmunológica, hablaríamos de una enfermedad de causa desconocida, un fondo inmunológico, y un tratamiento definitivo no lo vamos a tener, ¿no? Siempre y una y otra vez, mientras se haga la utilización del gluten, va a haber ese síndrome de mala absorción. Entonces, los pacientes con el celíaco se mantienen una dieta con gluten, una buena respuesta, ¿no? Celíaca que mantiene una dieta con gluten, con buena respuesta. Los casos de sprue rebelde, que necesita alimentación para integrar o tratamiento de inmunosupresores, en este caso no utilizamos los corticosteroides. Se debe evitar, debe ser evidente la mejoría de los síntomas en el transcurso de unas cuantas semanas de la dieta sin gluten. La razón más frecuente de fracaso terapéutico es la eliminación completa de gluten. Otra enfermedad que vamos a hablar ahora es sprue no tropical. Hablamos de enfermedad celíaca, ¿no? Ahora sprue tropical ya también. Sprue tropical es una enfermedad causante de mala absorción de toxicidad no bien definida. Se va a darse en las personas que viajaron a las regiones tropicales. Se señala que sprue tropical puede manifestarse meses o años después del regreso de los pacientes, los enfermos de las zonas tropicales. Infección bacteriana transmisible, Escherichia coli, déficit nutricional, toxinas que estén en la dieta, o sea, elaborados en las bacterias. Se observa mala absorción días o semanas después de una infección diarreica apoyada a causa infecciosa, a lo que se añade una rápida respuesta al tratamiento antibiótico de amplio espectro. En ese enfermo se han encontrado microorganismos coliformes en el ayuno que produce enterotoxinas, la cual originaria secreción a nivel intestinal. El inicio del cuadro clínico, astenia, ya sea de intensidad variable. Pasadas varias semanas, consecuencia de mala absorción de varios nutrientes, ácido fólico, vitamina B12, además de mala absorción de grasas. Rara es la manifestación de deficiencia de calcio y vitamina D. En el sprue tropical están alteradas las pruebas de absorción de grasas, celulosa, vitamina B12. Radiología intestinal se encuentra el patrón de mala absorción. La biopsia intestinal no solamente va a afectar al yeyuno, va a afectar a yeyuno ilio o a todo el intestino en sí. Se detecta mínimo acortamiento en vellosidad, aumento de profundidad de las criptas y de las células monoclonales en la lámina propia en el epitelio, pero a diferencia del sprue celíaco, la lesión se encuentra en todo el intestino, en la biopsia. Las alteraciones antes descritas se han hallado en personas asintomáticas que viven en las mismas regiones tropicales que los enfermos, lo que dificulta su interpretación. Diagnóstico diferencial: es importante descartar otras causas de mala absorción, como infecciones por parásitos como Yardilandis. Hay pacientes cuyas respuestas rápidas, glositis, diarrea y anemia desaparecen a pocas semanas de la mejoría del estado nutricional. En otros hay que mantener tratamiento hasta 6 meses para prolongar y resolver las enfermedades. En el tratamiento, dieta rica en proteínas y pobre en grasas, hay que controlar la diarrea con antidiarreicos, en este caso corregir la deficiencia de las vitaminas, vitamina B12, ácido fólico, administrar antibióticos de amplio espectro. Otro es síndrome de intestino corto. Este es un término descriptivo, problema que diversos que aparecen después de la resección del intestino. Cuando el intestino, que tiene 7 metros, 6 metros y medio a 7 metros, intestino corto, cuando va a haber resección del intestino, una parte, 2 metros, 3 metros, qué sé yo, cuando hay un segmento que se va a quitar. El segmento específico que se reseca y ayuno frente al ilio. Los factores que determinan tanto el tipo como la magnitud de los síntomas son segmento específico que se reseca y ayuno frente al ilio. La longitud del segmento resecado, la integridad de la válvula iliocecal, también si se estirpa la porción del intestino grueso. La enfermedad residual del intestino delgado y grueso restante. El grado de adaptación del intestino restante. El síndrome de intestino corto puede ocurrir a cualquier edad, desde los neonatos hasta los ancianos. La insuficiencia intestinal es la capacidad para mantener la nutrición sin apoyo enteral.
parenteral. En los adultos, 3 situaciones diferentes exigen resección intestinal. ¿En qué caso? Isquemia del mesentérico, isquemia mesentérica, trombosis mesentérica, se quieren llamar trombosis mesentérica. Esto se va a darse cuando hay pacientes con asismias cardíacas. Los coágulos que se forman al corazón, en vez de provocar obstruir una coronaria del mismo corazón o irse al sistema nervioso central, provocar un accidente cerebrovascular isquémico, puede bajarse. En lugar de irse así, va por la aorta y entrar a la mesentérica superior y obstruir en alguno de las ramas de esta arteria. Y todo territorio que llegue a esa arteria mesentérica superior o su rama colateral, entonces va a entrar en isquemia. Ahí hablamos de la isquemia mesentérica. Enfermedad primaria de la mucosa y submucosas, enfermedad de Crohn, ¿no? También lleva a que haya la resección intestinal. Intervenciones quirúrgicas sin enfermedad previa con los traumatismos. Después de la resección del intestino delgado, el segmento residual experimenta una adaptación y se quiere entre 6 a 12 meses para adaptarse, para saber cuál es el grado de la mala absorción que va a tener. La ingesta ininterrumpida de nutrientes y calorías de los alimentos es necesario para estimular la adaptación del intestino restante que ha quedado. Por ello es importante conservar la nutrición enteral, vía oral, y la administración de calorías, en particular en los comienzos del postoperatorio, incluso si se realiza ablación intestinal amplia, que obligó a usar nutrición parenteral. Entonces hay que utilizar la nutrición enteral para llevar a que se vaya adaptando el intestino que ha quedado a la absorción. Durante varios meses no se conoce la capacidad que tienen tales enfermos de absorber nutrientes, sino hasta que haya completado la adaptación, 6 a 12 meses. La resección del ilion, especialmente de la válvula ileocecal, con frecuencia conlleva una diarrea más intensa que a la resección intestinal. En este tipo de síndrome intestino corto, 6 metros va a ser suficiente para poder, los 7 metros están para llevar a una buena absorción intestinal. Y cuando hay resección, el trayecto puede ser solamente quedó 3 metros, no va a ser suficiente para que se lleve a cabo la digestión y la absorción correspondiente. Por tanto, va a manifestarse en una diarrea. Cuando falta parte distal del ilion, la diarrea puede ser producida por un incremento del ingreso de sales biliares al colon. La ausencia de válvula ileocecal induce también incremento tránsito intestinal del válvula ileocecal, proliferación bacteriana, que van a subir desde el ilion, desde el colon, van a retroceder hacia el ilion, hacia el intestino, cuando va a haber ausencia del válvula ileocecal o de válvula Bowen. La presencia del colon o de una gran parte se acompaña mucho menos diarrea, menos probabilidad de insuficiencia intestinal como resultado de la fermentación de carbohidratos no absorbidos, formar ácidos grasos, cadenas cortas. Estos últimos se absorben al colon y estimulan la absorción de sodio y agua, mejorando el equilibrio hídrico. El tratamiento del intestino corto depende de la gravedad de los síntomas y de la capacidad del individuo para mantener el equilibrio calórico y electrolítico, solo con la ingesta oral. El tratamiento inicial consiste en el empleo prudente de opioides o antidiarreicos para reducir el tránsito intestinal, que sea rápido, ¿no? De que sea más lento el tránsito o la circulación del contenido del quimo en el trayecto del intestino y dar lugar a la absorción. En presencia del colon, el régimen alimenticio debe iniciar con contener poca grasa, abundancia de carbohidratos para reducir al mínimo diarrea por estímulo de secreción de líquido en el colon por presencia de los ácidos grasos. En ausencia de válvula ileocecal se debe contemplar la posibilidad de proliferación bacteriana y tratar. Si la hipersecreción sebácea está contribuida por diarrea estatógena, utilizar lo que son bombas de Proton. Ninguna de estas maniobras terapéuticas suele proporcionar una solución instantánea, aunque se reducirá la diarrea incapacitante. También es necesario vigilar la concentración de vitaminas y minerales en pacientes y ir reponiendo. Los factores más críticos y que por tanto es necesario vigilar más estrechamente son las vitaminas liposolubles, los folatos, cobalaminas, calcio, hierro, magnesio, zinc, por la mala absorción que van a tener.
El trasplante intestinal se está convirtiéndose en un posible método para individuos sometidos a desacción intestinal considerable, que no pueden mantener sin nutrición parenteral, al cual suele denominarse insuficiencia intestinal. En ese caso sería eso. Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar entonces por hoy. En cuestión de un poquito ya se va a cortar también esto, ¿ya? Continuamos el día lunes con otro tema. Ya. Respecto a las prácticas, ¿vamos a pasar los horarios que tenemos definidos en nuestra boleta o...? ¿Cómo están las prácticas, pues, de todas las materias de ustedes? Tampoco son de todo, ¿no? De los 5 días de la semana, debe ser porque son anuales todos, ¿o no? Con prácticas hospitalarias, ¿sí? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Estábamos escogiendo los 2 días. El grupo 1, por ejemplo, no, tampoco son grupos fijos, están por aquí, por allá, de todo un poco, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Prácticas ustedes? Sí. Sí, doctor. De gineco vamos a hacer. ¿Todos los días? Un día a la semana. No solamente es un día de la semana, doctor. Y de cirugía también hacemos, doctor. De cirugía también. Ya. Voy a imprimir en este fin de semana las hojas de prácticas en qué días les corresponde. ¿Ya? Y después vamos a ir armando de acuerdo a lo que van pudiendo. Quizás pueden tener, todos van a pasar, vamos a hacer algo maleables, como decir, algo flexibles, digamos, ¿me entienden? ¿No? Con cuestión de las prácticas, pero en la semana todos tienen que tener su práctica. Si no ha sido en el día indicada que tenían que pasar, entonces en el otro grupo, pero tampoco no vamos a acumular mucho en los otros grupos. Veré, como lo he hecho el año pasado, todos pasan, no se preocupen de esa parte. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor, gracias. Primero, ir con los días específicos que están marcados, ¿ya? Después, primero voy a conversar con cada grupo. Y con cada grupo vamos a plantear la hora de práctica, ¿ya? ¿Es viable? ¿No es viable? Entonces vamos a ir modificando con cada grupo. No creo que todo el grupo tenga problema ese mismo día. Muy raro va a ser eso, ¿o no? ¿Sí? Sí. La cosa es